Cuando el adversario te pide mostrar tus cartas y solo tienes faroles, viene la catástrofe. Y eso, exactamente eso, es lo que acaba de suceder en la mayor confrontación estratégica de Europa de los últimos años. Los líderes europeos apostaron todo a un gran bluff: presión económica, amenazas militares, sanciones por doquier y la promesa de resistir el tiempo que sea necesario. El objetivo era claro: demostrar determinación, sembrar miedo en Moscú y forzar concesiones. Pero había un pequeño problema. Al otro lado de la mesa, el Kremlin no parpadeó. En la rueda de prensa más esperada del año, mientras algunos soñaban con ver a Rusia titubear, sus líderes aparecieron serenos, sin prisas, y con una frialdad que dejó helados a todos los presentes. Nada de nervios, nada de prisas por buscar una salida. Al contrario, declaraciones contundentes, sin dobleces, dejando claro que Rusia no solo está preparada para un enfrentamiento largo, sino que ya tiene los recursos y planes para resistir el tiempo que haga falta. La economía rusa sigue funcionando, el ejército se fortalece, y cualquier intento de presión será respondido con firmeza, incluso si la situación escala a un conflicto de mayor envergadura. El resultado fue inmediato. Donde Europa esperaba ver fisuras o señales de debilidad, solo encontró claridad y sangre fría. Y entonces, comenzó la tormenta. Los medios entraron en pánico. Los analistas occidentales, no rusos, occidentales, reconocieron que el plan había fracasado. El cálculo era simple. El crédito militar de 90.000 millones de euros que tanto se anunció, no solo apenas alcanza para un año, sino que generará pagos de intereses que drenan aún más los recursos europeos. Todo esto, en un contexto donde la economía ya está bajo presión, los costos de la energía se han disparado y la industria se plantea huir a otros continentes. Cada mes que pasa, el precio que paga Europa es más alto: dinero que se esfuma, poder que se desvanece, tiempo que nunca se recupera y una reputación internacional que hace aguas. Si el viejo continente no reacciona, no solo perderá recursos económicos, sino su credibilidad y su influencia en el mundo. ¿Cómo llegó Europa a esta situación? ¿En qué momento el bluff se convirtió en una trampa mortal para sus propios intereses? Desvelemos las raíces de esta estrategia fallida y entendamos cómo se fraguó este monumental error de cálculo. ¿Por qué Europa creyó que la presión derrumbaría a Rusia? La historia reciente está llena de ejemplos en los que las sanciones económicas, la presión política y el aislamiento diplomático lograron quebrar regímenes considerados peligrosos o incómodos. Los líderes europeos, convencidos de ese historial, construyeron una estrategia basada más en deseos que en realidades. Desde el primer momento, el cálculo fue simple. Si asfixiamos económicamente a Rusia, si cortamos sus ingresos energéticos, si cerramos sus puertas al comercio y a la tecnología, el sistema ruso no aguantará la presión. Se esperaba un colapso rápido, un derrumbe interno alimentado por el malestar social y la división entre las élites. Pero aquí está el primer gran error. Europa subestimó la cohesión interna de Rusia y la resiliencia de sus élites. Se asumió que la sociedad rusa está permanentemente al borde de la rebelión, que los oligarcas traicionarían a Putin al primer signo de problemas y que el ejército ruso, según los análisis occidentales, sería incapaz de sostener un conflicto prolongado. Esa narrativa, repetida una y otra vez tanto en medios como en informes oficiales, terminó por convertirse en una verdad incuestionable dentro de las capitales europeas. La propaganda interna fue tan eficaz que los propios líderes empezaron a creerse sus mensajes. Rusia se hunde, el régimen está aislado, la economía está colapsando. Pero la realidad, como pudimos comprobar, fue muy distinta. Pronto empezaron a circular informes, no desde Moscú, sino desde Washington, Berlín o Londres, reconociendo lo impensable. Rusia no solo aguantaba la presión, sino que tomaba la iniciativa estratégica. Mientras en Europa se multiplicaban los debates sobre cómo doblegar a Moscú, la economía rusa mostraba signos de fortaleza inesperada. El desempleo en mínimos históricos, salarios reales en aumento,
la industria militar a pleno rendimiento y nuevas rutas comerciales abiertas hacia Oriente y el sur. Se creyó que el pueblo ruso saldría a las calles de manera masiva, que el ejército colapsaría y que las élites buscarían una salida a la europea. Nada de eso ocurrió. Al contrario, la presión externa terminó uniendo más al país, y el gobierno ruso aprovechó esa unidad para movilizar recursos, adaptar su economía y fortalecer sus alianzas. Mientras tanto, Europa no preparó planes alternativos. El bluff era tan perfecto que la posibilidad de que fallara ni siquiera se contempló. El resultado ha sido grave: recursos evaporados en ayudas y créditos de difícil retorno, crisis energética, inflación, deslocalización industrial, pérdida de legitimidad internacional. Y lo peor, ahora mismo, la reputación política de los líderes europeos y el futuro económico de sus países están en juego. El tiempo corre en su contra, y cada mes que pasa, la situación solo se complica más. Pero, ¿cómo reaccionó Rusia ante este escenario? ¿De qué manera Moscú supo dar la vuelta a la situación y convertir el aislamiento en una ventaja estratégica? Veámoslo en el siguiente bloque. ¿Qué ocurre cuando el adversario no se inmuta ante tus amenazas? Europa lanzó el órdago. Sanciones sin precedentes, bloqueos energéticos, promesas de apoyo militar y económico que ascendían a decenas de miles de millones de euros. Los líderes europeos confiaban en que Rusia se tambalearía rápidamente, que las élites se dividirían y que la presión externa haría colapsar tanto la economía como la unidad rusa. Pero sucedió exactamente lo contrario. Rusia mantuvo la calma. Nada de crisis de pánico, ni pasos en falso, ni concesiones precipitadas. No solo resistió el impacto inicial de las sanciones, sino que se adaptó y, sorprendentemente, salió reforzada. La economía rusa no colapsó, la industria se reorganizó, los mercados se reorientaron hacia Asia y el sur global, y la sociedad, lejos de fragmentarse, se cohesionó aún más frente a la adversidad. Mientras tanto, en Europa, el desconcierto comenzó a apoderarse de gobiernos y expertos. Las amenazas de incrementar el crédito militar hasta los 90.000 millones de euros no intimidaron a Moscú. Cada anuncio de nuevas sanciones encontraba una Rusia más preparada y menos dependiente de Occidente. Lo que en Bruselas y Berlín se pensó como una partida corta, se está convirtiendo en un juego estratégico de resistencia y desgaste, donde el reloj juega a favor de Rusia. La expectativa europea era clara: ver signos de debilidad, protestas masivas, divisiones en el Kremlin. Sin embargo, lo que recibieron fue una declaración tácita de fortaleza. No tenemos prisa, podemos esperar. Y eso ha cambiado la narrativa en los propios medios y círculos políticos occidentales. Ya no se habla tanto de una victoria rápida, sino de la urgencia de encontrar salidas diplomáticas, de pensar en el largo plazo, de crear nuevas arquitecturas de seguridad. En otras palabras, reconocer que la iniciativa estratégica ha pasado a manos rusas y que el conflicto, lejos de resolverse, se estanca con Europa, perdiendo capacidad de maniobra mes tras mes. Las consecuencias de este fracaso se sienten en todos los frentes. A nivel económico, Europa lidia con una crisis energética que encarece la vida de millones, una industria en declive y reservas financieras que se agotan. Políticamente, la reputación de sus líderes se erosiona. Los ciudadanos, desde agricultores hasta empresarios, salen a las calles a protestar por el costo de una estrategia que no entienden y que parece no tener salida. Surgen fisuras sociales, aumenta el descontento y la narrativa de resistir hasta la victoria se torna cada vez más insostenible. El verdadero riesgo es este: Europa ha quedado expuesta. Su credibilidad internacional está en entredicho, su economía debilitada y su clase política atrapada entre promesas incumplidas y la presión de sus propios pueblos. Cada mes sin resultados agrava el desgaste y la factura. Tarde o temprano, llegará. Ahora, exploremos cuáles son las consecuencias inmediatas y lo que podría deparar el futuro europeo ante este giro inesperado en el tablero. Cuando la realidad golpea,
Ni la mejor retórica puede salvarte. Y eso es justo lo que está pasando ahora en Europa. Durante meses, los líderes vendieron la ilusión de que bastaba con sancionar a Rusia, enviar armas y mantenerse firmes para doblegar al agresor. Pero la factura de esa apuesta ya está llegando, y no hay discurso que tape los agujeros en los bolsillos, ni la frustración en la calle. Veamos primero el costo económico. Europa ha invertido miles de millones en apoyo militar, acumulando deudas y pagando intereses cada vez más altos. Mientras tanto, la industria, ahogada por el precio de la energía y la inseguridad, empieza a migrar. Fábricas que antes daban empleo y riqueza en Alemania, Francia o Italia, ahora se trasladan a lugares donde la electricidad no cuesta 3 veces más. El resultado: cierres, despidos y una economía fragmentada. Los programas sociales, que durante años fueron motivo de orgullo europeo, están siendo recortados. Los políticos piden paciencia y sacrificio, pero los ciudadanos se cansan de pagar recibos desorbitados y ver cómo sus estándares de vida retroceden. Al otro lado, Rusia ha hecho exactamente lo contrario de lo que esperaban los estrategas europeos. En vez de colapsar, ha aprovechado el aislamiento relativo para reorientar su economía, buscar nuevos socios y fortalecer su industria interna. Los salarios suben, el desempleo baja, y las reservas se mantienen firmes. Moscú sabe que el tiempo juega a su favor, y mientras Europa acumula tensiones internas, Rusia consolida nuevas alianzas y posiciones estratégicas. Esto ha dejado a los líderes europeos atrapados en un dilema imposible. Por un lado, mantener la retórica de victoria inminente empieza a sonar vacío frente a la dureza del día a día. Por otro, admitir errores y buscar diálogo con Rusia tendría un coste político altísimo. Sería casi un suicidio público para cualquier presidente o canciller que durante 2 años juró no ceder ante el enemigo. Por eso vemos a tantos políticos europeos intentando, por detrás del telón, tantear a Moscú, explorar condiciones de diálogo, pero sin atreverse a dar un paso claro en público. Entretanto, la presión social crece. Agricultores protestando, empresarios pidiendo cambios, y ciudadanos preguntándose por qué deben soportar una crisis que sienten ajena a sus vidas. La paciencia no es infinita, y a cada mes que pasa, desaparecen más recursos, se agota la tolerancia, y se desmorona la credibilidad política. Esperar solo agrava el problema. Las reservas financieras se reducen, el malestar social se multiplica, y la reputación internacional de Europa se erosiona. En esta encrucijada, la pregunta se impone: ¿qué lecciones prácticas pueden extraer los líderes y la sociedad europea de todo esto? El mayor error: confundir deseos con realidad y subestimar al adversario. Ese ha sido el talón de Aquiles de Europa en esta confrontación. Se apostó todo a una victoria rápida, creyendo que la presión económica y política bastaría para doblegar a Rusia en cuestión de meses. No hubo un plan B, ni estrategias de contención sólidas, solo la ilusión de que el adversario era más débil de lo que realmente era. Pero la propaganda sobre la supuesta fragilidad rusa terminó convirtiéndose en un autoengaño peligroso. Mientras en Bruselas se celebraban sanciones y se proclamaba el inminente colapso del sistema ruso, en Moscú se preparaban para el largo plazo, mostrando una resiliencia y una capacidad de adaptación que pocos esperaban. El tiempo, ahora, juega a favor de Rusia. Con cada mes que pasa, Europa enfrenta facturas energéticas más altas, industrias que se trasladan fuera del continente y una crisis de deuda que amenaza el propio bienestar de las futuras generaciones. En política internacional, la credibilidad europea se erosiona. Se prometió una rápida victoria, pero la realidad es un estancamiento costoso y sin perspectivas claras. Y lo más grave: cuanto más se tarde en reconocer los errores de cálculo, mayor será el precio a pagar, tanto en términos económicos como políticos. Aquí hay una lección práctica que no se puede ignorar. Nunca apuestes más de lo que puedes perder, ni amenaces sin tener respaldo real. La negación de la realidad y la inacción basada en ilusiones pueden llevar a consecuencias irreversibles.
La historia está llena de ejemplos donde la soberbia y la falta de pensamiento estratégico terminaron costando fortunas, posiciones de poder y hasta la estabilidad de sociedades enteras. Al final, lo que cuenta no son las declaraciones grandilocuentes ni los gestos simbólicos, sino la capacidad de ver el mundo tal como es y actuar en consecuencia. Rusia ha convertido el supuesto aislamiento en una ventaja, reforzando su economía, expandiendo alianzas y preparándose para todos los escenarios posibles. Europa, en cambio, sigue atrapada en un bucle de promesas incumplidas y amenazas vacías. La pregunta ahora es inevitable. ¿Será capaz Europa de aprender de este error monumental o persistirá en el camino de la ilusión? Eso lo veremos en el desenlace, donde todo dependerá de si la realidad finalmente se impone sobre el relato. En la partida actual, acción y adaptación superan a la retórica vacía. Y lo cierto es que, a pesar de los discursos grandilocuentes, los resultados son los que cuentan. Rusia ha mostrado una economía en crecimiento, ha fortalecido su ejército, ha reforzado sus posiciones y ha encontrado aliados donde parecía imposible. Todo esto, mientras la estrategia europea se ha quedado en promesas que no pueden cumplirse, amenazas sin capacidad real de ejecutarse y, sobre todo, una peligrosa confusión entre deseos y realidad. El verdadero problema es que Europa parece no haber aprendido la lección más básica del pensamiento estratégico. Nunca apuestes más de lo que puedes respaldar, y nunca confundas tus ilusiones con los hechos. Hoy, los líderes europeos siguen apostando por milagros que nunca llegan, esperando que la pared se derrumbe antes que sus propias cabezas. Pero en la política, los milagros no existen. Existen la preparación, la visión de largo plazo, la capacidad de actuar con frialdad y, sobre todo, la voluntad de asumir los costos que exige cualquier estrategia real. Mientras tanto, Rusia ha apostado por la paciencia, la resiliencia y la claridad de objetivos. Ha convertido las sanciones en oportunidades y el aislamiento en una ventaja para fortalecer su autonomía. El tiempo juega a su favor, y cuando el tiempo está de tu lado, puedes permitirte avanzar lento pero seguro, mientras el adversario se desgasta buscando salidas que no existen. Europa, hoy, está ante su última llamada para despertar. No se trata solo de reputación o de influencia internacional. Está en juego el futuro económico, el bolsillo de millones, la estabilidad social y la credibilidad de todo un continente. Seguir aferrándose a la ilusión solo agravará la crisis y hará más costosa la rectificación. Es el momento de mirar la realidad de frente, ser honestos con los errores cometidos y empezar a tomar decisiones basadas en hechos, no en fantasías. Porque en este tablero solo sobreviven los que se atreven a adaptarse, no los que insisten en negar la realidad.